no es otra cosa que la ignorancia o falso concepto que se tiene de la realidad, de un hecho o de una norma jurídica. Y en tal sentido, el error se clasifica en error de hecho y error de derecho. Así, por ejemplo, los romanos entendían en una analogía que cuando uno contrata con un menor de 7 años, creyendo o pensando que ya tiene 15, que es plenamente capaz, comete un error de hecho. Pero si contrata con un menor de 7 años, que es incapaz absoluto, pero pensando que es capaz, comete un error de derecho, porque hay una ignorancia en una disposición jurídica. Error de hecho y error de derecho. La regla general, muchachos, y aquí es grabado a fuego, la regla general es que el error no vicia la voluntad. Fíjense, estamos estudiando el error como vicio de la voluntad. Es decir, que el acto jurídico puede dejarlo nulo. Porque hay una voluntad con vicio. A veces, o sea, esa es la regla general, no vicia la voluntad. El acto jurídico, aún con un error, para el derecho civil, el acto jurídico era válido. Es el derecho honorario. El pretor es que encuentra injusto que un acto jurídico sea válido cuando exista determinados errores. Y estos errores pueden ser error de derecho. ¿Se está apoyando o está confuso? Error de hecho y error de derecho. El error de hecho es la ignorancia o falso concepto que se tiene de una cosa o un hecho. En ciertas circunstancias el error de hecho vicia la voluntad. Lo interesante es el error de derecho. El error de derecho es la ignorancia o falso concepto que se tiene de una disposición jurídica, por regla general tampoco vicia la voluntad. Y ya la estudiamos. Y dijimos que en determinadas circunstancias el error de derecho vicia la voluntad en forma excepcional. Y es cuando concurren las mujeres, los soldados, los rústicos y los menores de 25 años. Pero siempre y cuando aleguen no conocer la ley, o conocer la ley pero no conocer su contenido, o conocer la ley, conocer su contenido y darle una falsa interpretación. En ese sentido, y que además provoca un perjuicio. Es el error de derecho. Y el error de hecho es el que nos faltó la clase la vez anterior. ¿Se acuerda, Florencia, que dijimos que algo no había faltado el error? Cambia nomás. Ahí. Es el error de hecho. Fíjense que el error de hecho se divide en dos. Errores esenciales y menos esenciales. Menos esenciales. El error esencial es aquel en que no existe acto jurídico. En que no existe acto jurídico. ¿Por qué? Porque se entiende que aquí no hay voluntad. Florencia, agregue el otro más. En caso en que no existe voluntad. Es decir, no existe un negocio jurídico. En los actos jurídicos celebrados por los dementes, en los actos jurídicos celebrados por el disipador o pródigo, en los actos jurídicos celebrados por el menor de 7 años, en los actos jurídicos celebrados por una persona con fuerza física, en los actos jurídicos con error esencial. Aquí no hay voluntad. Y se entiende que son dos. Los errores in negocia e in corpore. Los otros son errores de hecho que a veces, casuísticamente producían el vicio de la voluntad. Y decir el acto jurídico podía quedar nulo. Cambia un poquito. Ahí está el error en negocio. El que recae sobre la naturaleza del acto contrato. Por ejemplo, y ocurre si una de las partes creía verdad una cosa a la otra en virtud de una compraventa y la otra cosa que era... Entonces nosotros con la Florencia estamos discutiendo el fondo. Profesor, regáleme el fondo corneliano. Ya, te lo vendo en 100 sextercios. Y yo le entrego el fondo corneliano y le digo, Florencia, dame los 100 sextercios. Profesor, si entendí que me lo regalaba. Y yo entendí que era una compraventa. Es un error in negocio. ¿No? Y ese error in negocio significa que el acto jurídico en realidad no se realizó. ¿Y por qué? Porque se entendían los romanos que no existía voluntad. Y la voluntad es un requisito de existencia, sin los cuales el acto jurídico no existe. O generan otro distinto. Fíjense, más que constituir un vicio del consentimiento, esta clase de error, atendida la falta de voluntad, determina que la sanción sea la nulidad o inexistencia del acto jurídico. Esto no es tan complicado, ¿no? Pero hay que pegarle una vuelta. Yo les sugiero que esto sí que se lo tienen que aprender de memoria.
Eso es lo que tienen que aprender de memoria, muchachos. Y cuando vayan caminando, Isidora, cuando vaya caminando hasta su casa, usted lo va repasando. Y lo va repasando y se lo aprende de memoria y lo va repasando. Si el profesor, este caballero, me pregunta sobre el acto jurídico. El acto jurídico, acuerdo de voluntad entre dos más partes destinado a crear, modificar, extinguir derechos elementos esenciales de la naturaleza y los detalles cada uno. La voluntad, el error, apréndeselo de memoria. ¿Sí, ahora? En cambio, los menos, y el otro error, cambia nomás, el otro error es incorpore, el que recae sobre la entidad física, como yo creo que estamos regalándole el fondo corneliano y ya creen en el fondo Semproni. Hay un error en el nombre, en la especie misma. ¿Ah? El error incorpore. Este error es, aquí no hay voluntad. No se puede hablar de vicio. Porque si hablamos de vicio es porque estamos declarando que existe voluntad. Porque la voluntad puede tener vicio. Pero cuando no existe voluntad, malamente podría existir un vicio en algo que no existe. Nombre. María José. ¿No le reconocemos sus lentes, María José? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bien. Estaba un poco rápido, no entiendo lo del vicio. Quedamos un poquito rápido, María José. Yo te pido disculpas. Te pido que por favor disculpe a tu profesor. Porque esto está todo grabado. Porque si tú hubieras hecho caso a tu profesor, te aprovecho de retar también. Si tú, porque soy abogado, ¿cachai? Si tú hubieras aprovechado, hubieras leído el PPT antes de la clase, como tu profesor te lo viene repitiendo en forma muy bonita, desde la primera clase, habrías entendido. Y aparte voy rápido, María José, porque está grabado. Entonces yo después te lo voy a subir anuncio para que tú, una mujer responsable, una niña que de derecho como un 7 en la primera parcial, lo puedes refrescar. Bueno, muchachos, lean los PPT antes para que no suene todo como chino mandarín. Isidora, ¿dónde iba Florencia? No, si la Florencia anda, no, también. Ya, cámbianos. Estos son los errores de hecho, así que de determinadas circunstancias podían constituir errores de derecho. Pero era casuístico, ¿eh? El error en sustancia, el que recae, aquí yo no quiero que se aprendan todo, ¿eh? Que se aprendan simplemente el concepto, el que recae sobre las cualidades esenciales y determinadas. Ejemplo, si uno compra otro un brazalete de bronce creyendo que es de oro. Y con eso me basta. Y con eso me basta. No quiero más. Yo no quiero expertos aquí en derecho romano. Yo quiero alumnos comprometidos con sus estudios. Y por eso en clases les digo lo esencial que tienen que estudiar. Profesor, error de hecho. Hay errores esenciales y menos esenciales. Los errores esenciales no hay voluntad, son los errores en el negocio incorpore, cuando uno cree que está regalando y en realidad es compra-venta. O que uno cree comprar el fondo Sempronio y en realidad comprar el fondo corneliano. Aquí no hay voluntad, son los errores esenciales. En cambio, los otros errores eventualmente podían constituir vicios de la voluntad, pero era casuístico. Uno de ellos era el error en sustancia, el error que recae sobre las cualidades esenciales. Por ejemplo, yo compro un candelabro que creo que es de plata y en realidad es de oro. ¿Hay un error? Hay un error. Cambia nomás. Error accidental sobre una cualidad no sustancial, sobre la calidad de la hoja o el estilo. Yo compro un libro porque el estilo de la hoja es gótico. Bueno, y la mitad del libro era gótico nomás, las otras no. O eran sánscritos, no sé. Pero no es esencial. Cambia nomás. Y el error en persona. A veces producía. A veces era importante el error en persona. O yo quería ir a comprar el esclavo Sempronio y compraba el esclavo Sócrates. O me gustaba, una melliza y al final me caso con la otra. Hay un error en persona. O eso sucede, ¿no? Ya, cambio, ¿no? El error común. Este es muy interesante. El error común es una especie de error. El error cuando cae en la generalidad de las personas. El error. Así, por ejemplo, fíjense el ejemplo. En Roma, sabemos que el pretor podía ser mujer. ¿Isidora, no? No podía ser mujer. ¿Ah? ¿Por qué no podía ser mujer el pretor? A ver, alguien que me dé con un fundamento jurídico y lo voy a poner 0,10 parcial 2. Porque era incapaz.
No esa es la explicación. No es esa la explicación. No es la explicación por qué una mujer no puede ser. Porque la mujer. A ver, ¿por qué? Porque no tenían derechos públicos. Porque no tenían derechos públicos. Entonces se cuenta que en Roma había un pretor que había juzgado como 20 juicios, 20 años, había sido elegido todos los años pretor y había solucionado como 20 conflictos, 100 conflictos, y de repente muere el pretor. Bueno, si le dicen niñas. Y descubren una vez con el cuerpo fallecido que no era hombre, era mujer. Era mujer. Bueno, y viene la lógica pregunta, ¿y qué hacemos con toda la sentencia, con todas las resoluciones, con todos los interdictos, la estimulación pretoriana, la rectitud de delito, en todas las situaciones jurídicas que solucionó un pretor que todos consideramos que era hombre y en realidad es mujer? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos todos los actos nulos? La verdad es que no. El error común se entiende que nos vicia la voluntad. Porque es un error que cae en la generalidad de las personas y cae de buena fe, creyendo efectivamente que el pretor era hombre. Y como ocurre en una generalidad, no por seguridad jurídica no puede dejarse sin efecto el acto jurídico. Pongamos ejemplo. Tu profesor, usted sabe que le gusta el senderismo. Y yo de repente voy a la Torre del Paine y me encuentro con un austriaco que no me gusta, no sé, y voy con un austriaco y nos enamoramos. Esto es difícil, así te da, muchachos, es muy difícil enamorarse. Pero bueno, pues pongamos una ficción y pongámosle más problemas a la ficción. Digo que nos casemos. Soy ya joven. Entonces, nos casamos en la torre, pero que nos dio una pasión. Y yo, naturalmente, un estado de locura. Y voy y le digo a los paisanos, le digo, ¿dónde hay un oficial de registro civil para casarme? En la cabaña ahí está el oficial de registro civil. Y voy y me encuentro con un caballero. Y le digo, señor, ¿me voy a casar con la austriaca? Quiero casarme con la austriaca. Ya, pues nos casamos. Y nos casamos y nos dicen oye, si este ha casado un montón de personas, no, yo quiero casarme y tengo hijos, y después muere el viejito y sé que nunca ha sido oficial de registro civil, que todo lo había casado a todo el mundo porque todo el mundo pensó que era oficial de registro, pero no era. Todos creyeron de buena fe que nadie le preguntó, nadie le dio un título, no le pidió nada. Estaban perdidos en lo alto del Paine y él casaba a parejas que se enamoraban. ¿Qué hacemos con los matrimonios celebrados? ¿Lo dejamos sin efecto? Cuando el error recae sobre una generalidad de casos, y esos casos, y ese error es producto de la buena fe, o sea, con la creencia cierta de que efectivamente es un hecho de fe, o que es un pretor que efectivamente todos pensamos que era un pretor, y no solamente caí yo, sino que cayeron muchos, ese acto jurídico es válido. O sea, el error común, en definitiva, muchachos, nos vicia el consentimiento. ¿Esto es como actual o antes? ¿Estos errores son de la Segunda República? Son propios del estudio del derecho romano, época clásica, 27 a.C. hasta 284 después de Cristo. ¿Y esto se sigue aplicando? Se sigue aplicando. Cambio nomás, pues si ahí le pongo, pero lea con Florencia. Ya, Lea. Error común. El error incurre en la mayoría de los habitantes, que el error sea excusable, que sea buena fe. En nuestro ordenamiento, mire José, no existe una norma positiva que exprese, no existe una norma escrita, que expresamente se pronuncie sobre los efectos del error común. Sin perjuicio de ello, algunos autores consideran que en ciertas normas del Código Civil aparece reconocida la máxima, y esto lo reconoció la Corte Suprema. Pero ya a medida que hay más comunicación, es menos común el error común. Es menos común el error común. Cambio nomás, error común. Y ahí está el error de derecho, ampliamente analizado, cambia. Error de derecho, hay un ejemplo de error de derecho y de error de hecho, cambia, espérese un poquito. Y el dolo. Ya terminé de grabar.